Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y hoy los voy a acompañar a hablar sobre el libre mercado, el capitalismo. ¿Qué es esto de lo que muchas veces se escucha hablar y discutir y sobre todo criticar en el día de hoy? ¿De qué manera se ha beneficiado al mundo, a los países, a la región en la que nos encontramos? Y qué es absolutamente indispensable para que con el capitalismo se pueda avanzar. Eso después de la pausa. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto y como les adelantábamos, el día de hoy vamos a hablar un poquito del capitalismo, o que es usualmente, bueno, el libre mercado en general, que usualmente suele ser el punching bag, como le llaman los americanos, ¿no? A quien siempre se le echa la culpa de absolutamente todos los males, a pesar de todos los beneficios que ha traído. Y para hablar de un poco del tema, y no solo en general, sino también cómo se ha aplicado en las regiones, está con nosotros el director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute en Estados Unidos, Ian Vázquez. Gracias por estar aquí con nosotros, Ian. Muchas gracias. Bueno, empecemos, si bien corto, pero con una definición tal vez que nos vaya a ayudar a hacer el análisis de hoy, y es ¿qué es el capitalismo o se debe entender mejor como libre mercado? Ese libre mercado es un sistema económico en que existe el intercambio voluntario, la libertad de escoger, la libertad de competencia, donde hay plena competencia, y la protección de las personas y la propiedad de la gente. Cuando existen esas condiciones hay una libertad económica o hay lo que a veces se denomina el capitalismo, pero es esencialmente una de las libertades importantes que tenemos los humanos, y por eso tiene un valor en sí, no solamente es un sistema que puede tener buenos resultados. Ahora, justamente y hablando de más allá de los resultados, ¿cierto? A veces pasa que uno suele divorciar de alguna forma el concepto del sistema de mercado de tal vez principios organizacionales o principios morales que tal vez en sí emanan también del mismo sistema, ¿cierto? Porque a veces uno dice, bueno, puedes tener libre mercado, pero tienes para toda la parte estatal todos esos temas, como si fueran cosas separadas. ¿Es acaso el capitalismo un tema netamente económico o podemos hablar de algo que es un poco más comprensivo? Bueno, el capitalismo se refiere al sistema económico, pero nunca se puede divorciar cualquier sistema económico del resto de la sociedad, de la experiencia humana. Por eso las conexiones entre el capitalismo, o hay que decir el mercado, la libertad económica, con otras libertades, con sistemas políticos, se notan, están bien establecidos en la historia, y una de las cosas que se notan es que mientras más libertad económica, vemos que hay otras mayores libertades humanas, personales, civiles y políticas. Es decir, que las sociedades que tienen las políticas, los sistemas políticos más libres, las democracias, están basadas sobre mercados libres y un cierto nivel de libertad económico, porque lo que hemos encontrado es que todas estas libertades van de la mano, y la libertad económica, el capitalismo, es clave para poder sostener esas otras libertades. Ahora, y en ese contexto, digamos, ideas como en su mejor expresión tal vez sería el socialismo del siglo XXI, pero en ideas que tratan de alguna forma de ponerle las riendas, ¿cierto?, al libre mercado, para que haya un apoyo estatal, para que haya una red básica, algo como, ¿no?, como un estado de bienestar más moderno. ¿Tiene sentido? ¿Restringe más bien todos los beneficios de un libre mercado? ¿Qué es lo que ocurre ahí y cuáles han sido los resultados de estas combinaciones? Porque tenemos varias magnitudes de combinaciones, entiendo. Claro, es decir, que no podemos decir que existe ningún país en el mundo en que exista un libre mercado puro. Eso casi no se da. En los países alrededor del mundo existen lo que se podría llamar economías mixtas, donde hay un cierto nivel de mercado y otro nivel de presencia y intervencionismo estatal. Algunos tienen más, algunos tienen menos. Y en la medida en que tienen mucho más intervencionismo estatal, en que el Estado es el dueño de
de las empresas y ese tipo de cosas, hay menos libertad económica. Entonces, claro, podemos ver que entre los países que tienen mayor libertad económica en el mundo, existen países como Francia o Gran Bretaña o Alemania, incluso Estados Unidos, donde también existe al lado un estado de bienestar que provee todo tipo de beneficios. Y claro, estos están financiados justamente por el lado productivo de la economía, que es el libre mercado. Podemos debatir que debe ser a este nivel o a este nivel, y en los países más libres ese debate existe, ¿no? Muchos de nosotros pensamos que el Estado se ha sobrepasado, sobredimensionado en ese sentido en los países más libres, pero no tiene ninguna comparación con países en que el Estado predomina absolutamente todo, como es el caso de Venezuela, como es el caso justamente de los países bolivarianos que aceptan este socialismo del siglo XXI. Ahora, ¿y cuáles, digamos, son los efectos que ustedes notan, no solo en la parte económica, sino también en las libertades sociales y políticas de los sistemas que son más estatistas versus los que son más libres? Bueno, para empezar, como lo observó un académico hace largo tiempo, quien controla la economía controla la vida entera. Es decir, por eso los países socialistas y cualquier otro país en que el gobierno pretende o el Estado pretende controlar la economía, está controlando la vida de todos. Se acaba no solamente la libertad económica, sino también las libertades personales, civiles y políticas. El Estado en esa situación te puede decir cuánto ganas, dónde puedes trabajar, hasta qué puedes leer y no leer. Te controla la información, porque controla el precio del papel, toma todas las decisiones más importantes de la vida. Y eso lo vemos claramente en cualquier estudio que se basa sobre la evidencia, que los países que controlan la economía son los países menos libres en todo sentido de la palabra en el mundo. Entonces, esa es una relación muy clara que se ve. Otra relación clara que se ve es que a más libertad económica, mayor prosperidad. Y eso es una observación muy clara, una relación muy fuerte a través de toda la data que tenemos por siglos y por décadas de cientos de países alrededor del mundo. La prosperidad y la libertad económica van de la mano y también favorecen a los pobres y a los más necesitados. Hay que observar que en los países más libres hay menos pobres y la pobreza también es menos pesada, menos grave que la pobreza en los países menos económicamente libres. Por eso los pobres en los países económicamente libres tienen un ingreso per cápita que está por encima del ingreso mediano de los países que no son tan libres. O sea que no hay ninguna duda que la libertad económica favorece a los pobres. De acuerdo. Ahora, en ese sentido, digamos, ustedes, me parece, tienen lo que se llama el índice de libertad humana, ¿cierto? Que de alguna forma trata de juntar un poco ambos aspectos. ¿De qué trata este índice y qué es lo que ha mostrado, digamos, en el lapso, las conclusiones en los últimos 10, 5 años? Bueno, mira, lo que nosotros hemos compilado es un índice que tiene más de 70 indicadores por país, sobre todo tipo de libertades económicas, civiles y personales, como por ejemplo la libertad de la religión, la libertad de expresión, el Estado de Derecho, que es una parte muy importante de la libertad y de la libertad económica, la seguridad, la libertad del comercio, ese tipo de cosas. Y cuando compilamos esa data, tenemos una buena idea del grado de libertad humana comprensiva en el mundo y dentro de los países. Y lo que vemos es que los países con mayores niveles de libertad tienen también mayores niveles de bienestar humano. Y estamos hablando de libertades en todas sus dimensiones, no solamente la libertad personal, sino también libertad económica. Otra cosa que se ve muy claramente de lo que dice la data es que la libertad personal
y la libertad económica están fuertemente relacionadas. Así que si a ti te parece que es muy importante tener altos niveles de libertad personal, como la libertad de expresión o la libertad de poder juntarse con quienes quieran, es importante escoger vivir en un país que tiene un nivel relativamente alto de libertad económica, porque las dos van de la mano. La libertad económica sostiene las otras libertades, porque como digo, si se controla la economía por parte de los políticos o del Estado, se empiezan a acabar las otras libertades. Y eso es lo que nos está diciendo, entre otras cosas, este estudio. Bueno, antes de irnos a una breve pausa, dejo la pregunta sobre el tapete, y es, ¿cuáles, digamos, de estos 70 indicadores y que más suelen estar correlacionados con que a un país le esté yendo bien o que a un país le esté yendo, digamos, menos bien, por lo menos en la tendencia de los últimos años? Pausa, volvemos con eso. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y estábamos hablando con el director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute, Ian Vázquez, y dejábamos la pregunta justamente de cuáles han sido los indicadores en un índice que ellos desarrollan que se llama Índice de Libertad Humana, que suelen estar mejor correlacionados con países que les suele ir bien contra los que no les suele ir tan bien o tal vez les va mal. No, ellos tienen, dicho sea de paso, son 70 indicadores. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos son los que, digamos, más influyen o las experiencias les han mostrado que más han influido? Bueno, típicamente para los países que les va muy bien, la mayoría de los indicadores son altos y viceversa para los que les va muy mal en el índice. Pero lo que sí se puede decir es que uno de los indicadores que son más importantes para el desarrollo de los países, para el mejoramiento de las otras libertades, es sin ninguna duda el Estado de Derecho. Esa idea de que exista igualdad ante la ley, de que las reglas del juego para todos sean igual, que sean predecibles y que sean aplicados de una manera general que también aplica al mismo Estado y a los mismos agentes del Estado, para que no haya arbitrariedad a la hora de aplicar las leyes, las sanciones y ese tipo de cosas. Y por lo tanto, hemos visto que los países pobres que avanzan, si no mejoran en el indicador de Estado de Derecho, después de un cierto punto dejan de avanzar. Una sociedad próspera, una sociedad moderna, cosmopolita y exitosa, tiene que tener un Estado de Derecho para crear cierto nivel de confianza en la sociedad, no solamente con el Estado, sino también con la otra gente con quien uno está tratando, de manera no personal. No puedes conocer a todo el mundo. Donde no existe un Estado de Derecho, tienes que depender nada más que con la gente y tener confianza nada más con la gente que tú conoces, tus compadres, tu familia, la gente más cercana a ti. Y eso es lo que se ve en los países que no tienen Estado de Derecho, y eso tiene todo tipo de implicancias negativas para la creación de riqueza y para la prosperidad y para el bienestar humano y para el desarrollo de otras libertades, porque el Estado de Derecho es una libertad clave para mantener las otras libertades. Podemos pensar, por ejemplo, en la regulación. Muchos países, y esto ciertamente existe en América Latina, tienen todo tipo de reglas que favorecen a grupos de interés, ya sean sindicatos o empresarios o otros grupos de presión, que tratan a esa gente de manera distinta con todo tipo de favoritismos. Y eso es una cierta manera de aplicar favoritismos que va en contra de la igualdad ante la ley y empieza a socavar a ese Estado de Derecho. Por lo tanto, es muy importante mantener un concepto y una jurisprudencia consistente con el Estado de Derecho para que las otras libertades se puedan respetar. Ahora, y justamente mencionabas la región, desde el punto de vista de los indicadores de los que nos hablan, Latinoamérica, y pensemos tal vez si podemos centrarnos en Perú después,
¿de qué adolece más? ¿De qué son los indicadores de que más adolecemos, ¿no? Porque, por ejemplo, Perú tiene muy buena macroeconomía, cosa que tal vez no tenga Venezuela, ¿cierto? Pero Claro. ¿en qué falla uno, en qué falla el otro? O como región, ¿cómo fallamos y qué se puede mejorar? Claro, bueno, como sabemos, la libertad va mucho más allá de la macroeconomía. La Sí, macroeconomía solo lo he puesto ahí como un ejemplo, claro. por decir, digamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, los puntos débiles de Latinoamérica son, sin ninguna duda, el Estado de Derecho, en muchos países la seguridad y la regulación. Y yo creo que eso explica por qué ha tenido tanta dificultad América Latina en avanzar. El Perú, como sabemos, ha sido un país en realidad que se destaca de buena parte del resto de Latinoamérica en las últimas décadas por ser exitosa comparado al resto de la región, pero aún así vemos que el Estado de Derecho es débil en el Perú y es, creo que, una de las fallas que están viendo todos los peruanos ahora por la corrupción, por lo que eso significa. Un problema que tiene Latinoamérica es un enorme sector informal, que es otra manera de decir que la gente no respeta a las leyes formales. Y eso no solamente es un reflejo de que el Estado de Derecho no se está aplicando, sino también que las regulaciones, que es uno de los puntos débiles de América Latina, violan a la libertad humana de la gente. Y de una manera que yo diría que América Latina es la región donde, por ejemplo, el sector laboral es es el sector más altamente regulado en todo el mundo comparado a otras regiones, con pocas excepciones, quizás la India, quizás algunos países africanos, pero como región está muy atrasado, está sobreregulado y es básicamente por eso que existe un enorme sector informal en el Perú, 60-70% de la fuerza laboral, que no puede cumplir, simplemente no puede cumplir para sobrevivir con las reglas discriminatorias en realidad del Estado. Y eso atenta en contra del Estado de Derecho, porque claro, no está conforme con cómo vive la gente, ni siquiera cómo pueden vivir, y además crea ese gran problema en América Latina, donde las leyes están tan alejadas de la realidad que la gente simplemente no las va a respetar porque no son respetables. Tú no puedes tener un Estado de Derecho en ningún país donde eso existe. Así que para arreglar el Estado de Derecho, claro, uno de los pasos que se tiene que tomar es mayor libertad en otras áreas. Y en América Latina esas áreas son justamente la regulación, la seguridad y el Estado de Derecho que no ha mejorado demasiado en buena parte de la región. Y una de las razones, creo yo, es porque todavía hay demasiada arbitrariedad desde el Estado sobre la sociedad y ese dinero, esos recursos que tiene el Estado, que no son chicos, son pocos. En el Perú, por ejemplo, está por encima del 20%, en algunos países latinoamericanos por encima de 30%, por ahí por 40% del Producto Bruto Interno. Eso es enorme, es decir, ese es el porcentaje de la economía del país que lo manejan los políticos y los burócratas. Bueno, tú no puedes volverte un país rico cuando hay tanta arbitrariedad y se deja gastar los recursos de la sociedad por decisiones políticas. Tiene que haber algo, pero ese tamaño es enorme y históricamente los países no se han vuelto ricos cuando hay tanto peso, y no se han vuelto ricos no solamente porque es un gasto para tirar tanto dinero a las manos del Estado, sino también porque les da a ese ente, el Estado y los políticos, un poder arbitrario sobre la sociedad, y eso termina socavando otra vez al Estado de Derecho. Por lo tanto, yo creo que América Latina, para desarrollarse y salir adelante, ha estado tratando de hacer las cosas al revés. Ha tratado de desarrollarse por liberalizar en algunas áreas, que me parece bien, pero por mantener un Estado más o menos grande, y eso dificulta la creación de un Estado de Derecho.
porque siempre le está dando tanto poder a los políticos. Fomenta la corrupción, la arbitrariedad, y cuando tú no tienes un Estado de Derecho, cuando tienes un Estado tan grande, siempre vas a tener dificultad tomar ese próximo paso. Y en América Latina vemos que se toman pasos adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Eso es lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Bueno, creo que con eso además es un buen lugar donde dejar la entrevista el día de hoy, porque más nos ganó el tiempo. Muchísimas gracias, Ian, por esta entrevista. Vamos a estar entonces al tanto. Y cualquier cosa, como se vaya desarrollando, probablemente para un vistazo como el que nos acabas de dar, más adelante seguiremos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias. Pausa y volvemos con la reflexión final del programa. Bueno, estamos de vuelta y vamos con la reflexión final, y como lo han visto, capitalismo, libre mercado más explícitamente es un sistema, o se refiere a una forma de organización social en torno a la parte económica que permite que las personas puedan intercambiar libremente y generar riqueza de manera espontánea. Además, eso es lo que ha permitido que el mundo haya crecido de la manera que lo ha hecho, en contraposición a sistemas que han sido más estatistas y que les han dado más control al Estado, a los gobiernos, con lo cual ha aumentado la arbitrariedad, como escuchábamos a nuestro invitado decir, y da pie además a la corrupción. Está claro que no existe un mundo ideal en el que todo sea o estatizado o en el que todo sea absolutamente libre, y sin embargo se habla de magnitudes y a veces se pasa la mano hacia el lado estatista, y hay más bien que corregir eso un poco, porque mientras básicamente más esfera pública, menos esfera privada, como decía Wilhelm von Humboldt. Con eso terminamos a esta hora y vamos a ir a despedirnos, no sin antes decirles que nos pueden buscar en YouTube, ponen Contexto en el buscador y va a encontrar todos los temas que tenemos, no solo esto, socialismo del siglo XXI, planes de gobierno analizados, economía, sistemas de pensiones, todo lo que se le puede ocurrir lo encuentra ahí. Nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.